Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas, 19 minutos, 5 de la tarde, 19 minutos. Qué gusto saludarle a José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo está, José? A los tiempos le veo. Qué gusto, a los tiempos me invita, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre, saludarle como siempre, mi estimado Juacho, por la invitación a nombre de nuestra central sindical como parte del Frente Unitario. Estamos a las órdenes para responder las inquietudes y sobre todo nos alegra vernos y con salud, que hoy es lo más importante. Muchísimas gracias, José. Bueno, la pregunta directa. Mire que el ministro de Trabajo, el señor Ish, ha reconocido que se han perdido 410,000 empleos en el Ecuador, pero también dice que el gobierno ha recuperado y ha logrado salvar más de 150,000 empleos. Mire, qué obra para excepcional de la ley humanitaria. ¿Qué nos cuenta usted? Es evidente que desde el 2014 el mercado laboral se ha ido precarizando en desmedro de la formalidad. La pandemia, la política neoliberal, lo que ha hecho es acelerar este proceso. Y entonces hoy vemos situaciones críticas graves que están pasando en nuestro país. Las cifras establecen que entre el empleo adecuado y el subdesempleo, en los hechos se han perdido alrededor de 1 millón de fuentes de trabajo. 400,000 empleos adecuados. Empleo adecuado que tenía un trabajador o una persona con ingresos por lo menos del salario básico unificado, con una jornada de 8 horas diarias. Sin embargo, eso se ha perdido. ¿Qué significa entonces? En los hechos, en la práctica, más de 6 millones de personas están en la informalidad, están en el desempleo. Significa entonces que la informalidad ha aumentado. 2014 hablábamos de 3.6 millones o 3.600.000 personas en la informalidad. Si revisamos en los actuales momentos, hablamos de 6.300.000 personas que están en el desempleo, en la informalidad. Significa entonces de que si anteriormente hablábamos que de cada 10 ecuatorianos, 3 tenían un empleo adecuado y los 7 estaban en la desocupación, en el subdesempleo, hoy hablamos en la práctica que solo hay 1.300.000 personas que tienen un empleo adecuado. O sea, no podemos ni hablar ni siquiera que de cada 10 ecuatorianos, 2 tienen un empleo adecuado. Entonces, es evidente que la política neoliberal, que las leyes que vulneraron derechos, que nos vendieron al pueblo ecuatoriano con bombos y platillos, que iba a reactivar el aparato productivo, que iba a reactivar fuentes de empleo o generar fuentes de empleo, en los hechos ha pasado todo lo contrario. Entonces, nosotros hemos planteado de que desde el gobierno es evidente que el cinismo no para, porque decir desde el presidente de que la ley humanitaria ha dado sus frutos es una vergüenza para los ecuatorianos, es una falacia, porque los 56,000 contratos que dice el presidente Moreno que se han protegido, lo que han hecho es legalizar 56,000 nuevos contratos precarios, con jornada reducida y con ingresos que bordean los 180, 200 dólares. Los 104,000 nuevos empleos que dice el presidente Moreno que se han creado, tiene que decirle al pueblo ecuatoriano en qué condiciones, porque esos 104,000 empleos que dice que se han creado es producto de que ellos fueron cómplices de que las empresas despidan a trabajadores que venían elaborando 15, 20, 10 años para luego contratarles con esta nueva modalidad, con contratos precarios, jornada laboral de lunes a sábado, ingresos reducidos, sin estabilidad laboral, sin organización sindical y contratación colectiva. Entonces, ¿qué tipo de contratos se le está dando? Contratos esclavos, como que si la persona, el ser humano, fuera una mercancía para ponerle por parte del empleador la jornada laboral, el precio
precio de acuerdo a sus conveniencias. Entonces, la situación es crítica y lamentablemente no hay gobierno que vele por los derechos de las personas, porque hay empleados al servicio de la banca, de los grandes grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional. Ahora, los críticos de ustedes, como dirigentes sindicales y de las propias centrales sindicales, dirán, todo esto que ha hecho el gobierno pasó ante la quietud, la inmovilidad, la inacción de ustedes, de los trabajadores. Ahora, ustedes también responderán, y permítame que le diga que la pandemia les impidió movilizarse, pero no se ha visto una reacción potente, José, y esto sí ya va de mi parte, la última. A ver, nosotros hemos venido enfrentando la política antiobrera, no de este gobierno, Lo sabemos, sino lo sabemos. durante los últimos 12, 13 años, porque lamentablemente no ha habido una política laboral en nuestro país. Eso nosotros lo hemos planteado claramente. Hemos venido haciendo acciones. Mire, estamos a días o a horas de cumplir un año de levantamiento de la huelga de octubre, que uno de los elementos fue por el tema del precio de los combustibles, pero también las reformas laborales que le imponía el Fondo Monetario Internacional para entregar recursos al ecuatoriano. Luego de eso hemos venido cumpliendo acciones, movilizaciones, pero es evidente que hay un gobierno inhumano que, aprovechándose de la emergencia sanitaria, donde el pueblo ecuatoriano está viendo cómo salva la vida, porque lamentablemente ha habido un gobierno incapaz para resolver el problema sanitario, el problema económico, para resolver el problema de salud, el problema educativo, el problema del empleo. La gente estaba y todavía sigue estando preocupada de cómo salvar las vidas. Y en ese ámbito nos tocó también a nosotros suspender algunas acciones precautelando la vida de los ecuatorianos, que era fundamental. Sin embargo, eso no quiere decir de que nos hemos quedado de brazos cruzados. Por eso hicimos la jornada del 17 del mes anterior o de este mes y nos aprestamos, mi estimado Guacho, el día de mañana el Frente Unitario anunciará al país las nuevas acciones, porque acaba de resolver declarar al mes de octubre el mes de la resistencia, el mes de la lucha, de la protesta popular, de la protesta social. Entonces, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, el Frente Unitario anunciará todas las acciones que hará en el mes de octubre para conmemorar el año de levantamiento de la huelga, pero también para enfrentar la mentira, la corrupción, el cinismo, la política neoliberal implementada por este gobierno que está afectando día a día las condiciones de vida de los ecuatorianos. En términos históricos, José, el calendario de octubre nos encuentra a los ecuatorianos peor que hace un año, sin lugar a dudas. Agravado todo esto por la pandemia, pero peor económicamente porque el Fondo Monetario Internacional ha impuesto más imposiciones, vale la redundancia, que se están cumpliendo. La precarización laboral está vigente, pero no solamente por la pandemia, sino ha sido un proceso en marcha. Están en proceso las privatizaciones que se nos viene, pero a borbotones, y un sinnúmero de medidas más. Es decir, las condiciones de octubre 2019 versus las de este año, caramba, eran tranquilas. A las que estamos viviendo, quiere decir que lo que ustedes van a hacer ahora debe ser mucho más potente. Me pregunto. Eso demuestra de que había un gobierno cumpliendo las órdenes, el sometimiento, los compromisos con el Fondo Monetario, en vez de preocuparse de velar por los intereses del pueblo ecuatoriano. Porque lamentablemente el gobierno ha preferido durante 6 meses de la emergencia sanitaria pagar $4.500 millones al Fondo Monetario Internacional en vez de garantizar educación, salud, empleo, vivienda digna para los ecuatorianos. Eso demuestra el tipo de gobierno, un gobierno inhumano que no ha velado por los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, frente a eso, hoy nos corresponde no solo a los trabajadores, no solo a los dirigentes, sino al pueblo ecuatoriano defender el patrimonio, porque defender CNT, defender ferrocarril,
Correos del Ecuador, Yacha y hoy empresa EP, es tarea de todos los ecuatorianos. No permitir las privatizaciones de la refinería de Esmeraldas, de Sopladora, de la venta del Banco del Pacífico, que son patrimonio de los ecuatorianos. Y entonces hoy más que nunca requerimos tomarnos nuevamente las calles para condenar esta política al servicio del Fondo Monetario Internacional. Los 6.500 millones de dólares que dice el gobierno que ha aprobado el Fondo Monetario Internacional, los ecuatorianos no conocemos en qué condiciones, pero es evidente que está latente incremento de los precios de los combustibles, reforma tributaria, más despidos en el sector público. Entonces, estas condiciones del Fondo Monetario Internacional significan más sometimiento, más acondicionamiento con el Fondo Monetario Internacional frente a más pobreza, más miseria, más explotación laboral, más esclavitud para los ecuatorianos. Y en esa línea, entonces, anunciaremos nosotros las acciones para seguir luchando en defensa de los derechos de los trabajadores y los pueblos, para combatir la corrupción, porque lamentablemente este gobierno que dijo que iba a hacer la cirugía mayor de la corrupción ha sido cómplice de la corrupción y tendrá que responderle a la justicia sobre los repartos de los hospitales, sobre los puestos que dieron a cambio de aprobar las leyes en contra de los trabajadores y los pueblos. Entonces, la señora ministra Romo debe responderle a la justicia, así que el presidente Moreno y todos sus ministros que han violentado los derechos humanos en nuestro país. Bueno, ¿y qué piensan de las últimas medidas adoptadas por el gobierno? Liberalización de las tasas de interés, liberalización de las importaciones de combustibles. Ahora sí, negocio redondo con eso. Y la venta de la refinería de Esmeraldas, muchas gracias para el gran poder económico del país e internacional. Mire, la pregunta que deberíamos hacernos, estas decisiones, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Es evidente que estas decisiones se siguen tomando en favor de los industriales, de los grandes grupos económicos, de la banca. El tema de hoy darles luz verde para que ellos decidan qué interés o qué tasa de interés le ponen a los ecuatorianos sobre diferentes actividades que prestan recursos. Cuando el Frente Unitario ha venido planteando la reducción de los intereses, tanto en la banca pública como privada, para que el campesino, el agricultor pueda acceder a créditos a largo y mediano plazo a bajos intereses. Sin embargo, hoy les da luz verde para que ellos decidan qué tasa de interés implementar al pueblo ecuatoriano. La banca que no ha perdido, que no ha dejado de funcionar en los 6 meses de pandemia. El tema de los combustibles, era evidente que en el mes de mayo, no solo contento con aprobar la ley de la esclavitud, la ley de la flexibilización laboral, se liberalizó los precios de los combustibles y hoy lo ratifica a través de el acuerdo o el decreto presidencial 1158. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana vamos a tener incremento de los precios de los combustibles. Significa entonces de que incrementando los precios de los combustibles, los más afectados vamos a ser los trabajadores, el sector medio. Entonces, la situación que está pasando es crítica. Son parte de las componentes de los acuerdos del sometimiento que acaba de hacer con el Fondo Monetario Internacional. Y frente a eso requerimos entonces luchar. Se ratifica su política antiobrera cuando nos vendieron con bombos y platillos de que la ley humanitaria iba a proteger a los trabajadores que estuvieron en primera línea y les iban a dar estabilidad laboral como a los trabajadores de la salud. Así nos vendieron los asambleístas y el mismo gobierno. Resulta que acaba de omitir el decreto presidencial o el reglamento a través del decreto presidencial 11 y 25, si no me falla la memoria, y se está burlando de los trabajadores que estuvieron en primera línea, como son los trabajadores del sistema de salud, que les dice: yo veré cuándo les doy la estabilidad, si es que hay las condiciones o no. Eso es una burla, porque ayer para el gobierno eran héroes los trabajadores de la salud, ahora son villanos, ahora son reprimidos con la fuerza pública por reclamar el derecho a la estabilidad y el derecho al cobro de una remuneración digna, de una remuneración justa. Entonces es evidente que las leyes y los acuerdos
era la ley de la trampa, de la mentira, del engaño y sobre todo de la corrupción, porque se aprobó estas leyes a cambio de entregar puestos a los asambleístas para aprobar estas leyes en contra de los trabajadores y los pueblos, y por eso tenemos que seguir también combatiendo firme la corrupción y que tienen que responder este gobierno, sus ministros, a la justicia y sobre todo al pueblo ecuatoriano por la violación de los derechos humanos durante su gobierno. Le pido una última. Mientras tanto, la Asamblea no hace absolutamente nada. Juicio a la ministra de Gobierno, a un lado. Juicio al ministro de Finanzas, responsable de la debacle económica, no pasa nada. Y los legisladores envueltos en los peores escándalos, en repartos de dinero, con declaraciones confesas y con una acusada evidente, clara, a la que nadie le puede topar. Nosotros, y usted es testigo, el pueblo ecuatoriano es testigo, en octubre pedimos la salida de la ministra Romo por no haber respondido por lo más de 10 fallecidos cuando el pueblo ecuatoriano se acogió al derecho a la resistencia, por haber violentado los derechos humanos. Ya pedimos la cabeza, y de los ministros por someterse al Fondo Monetario Internacional en vez de cumplir las necesidades más elementales del pueblo ecuatoriano. Las no hizo nada porque eran cómplices de esos actos, porque tenían rabo de paja, porque eran cómplices de los repartos, de los acuerdos, de las componentas en el reparto de hospitales, de puestos públicos. Y entonces hoy vemos que una asamblea legislativa que busca abrir juicios políticos ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, cuando hoy ya no tienen que repartir por parte del gobierno porque lo han repartido todo. Entonces, como ya no tienen que ofrecerles, ahora los asambleístas buscan establecer juicios políticos tratando en las últimas horas, en los últimos meses, lavarse la cara. Y lamentablemente eso ya no va a suceder. Y entonces requerimos también recuperar esas instancias. En el 2021 el pueblo ecuatoriano tiene que recuperar la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, con gente honesta, con gente comprometida a luchar y trabajar para recuperar las condiciones de vida de los ecuatorianos, que lamentablemente tanto el Legislativo como el Ejecutivo han sido cómplices de tener la realidad que hoy estamos viviendo los trabajadores y los ecuatorianos. Muchísimas gracias a José Villavicencio, dirigente de la UGTE y secretario de los trabajadores. Hasta una próxima, José, y que la lucha sea en beneficio de los ecuatorianos. El derecho a la resistencia. Así será, mi estimado Joacho. El día de mañana el pueblo ecuatoriano será testigo de las próximas acciones que haremos en beneficio de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, que ese es nuestro trabajo, mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, buenas tardes. Punto Noticias, un noticiero para usted.